tenemos una amistad entrañable desde hace muchos años y muy beneficiosa, porque estas amistades con personas que se dedican a saber contagia también para uno aprender. Entonces, siempre es bueno estar con alguien que sabe más que tú, para que un poco por coraje decir, bueno, porque este sabe más que yo, porque yo también voy a ver si lo alcanzo, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, esta charla va a ser en torno a las instituciones científicas. La exterior es un terreno que he conocido, creo que bien. A través de esta es la tesis. Bueno, esto es un resumen de la tesis, porque lo publicó el Consejo, tiene 2 volúmenes, y esta es la que dirigió el profesor Sánchez Ron, y es exactamente una ciencia en cuarentena, la física académica en España de 1750 a 1900. Es importante que nos remontemos a estas épocas, porque las cosas que vemos en la exposición y lo que se habla de Perrier y de otros físicos no surgen por arte de magia, vienen de un proceso que en España pues, ha sido trabajoso, pero que realmente ha sido muy eficaz. Cuando empezamos, la idea primera de la tesis era trabajar precisamente sobre la física del siglo XX, pero cuando empecé a ver, que bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Empezamos a retroceder y al final nos situamos en la ilustración. ¿Qué es lo que más destacable podemos decir de este largo periodo? En primer lugar, a principios del siglo XIX, la física todavía se enseñaba en latín, estaba en manos de las instituciones religiosas, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, y daban una enseñanza en latín que era una física escolástica, una física sin experimentación, sin matemática. Pero paralelamente a eso, empezaron a surgir movimientos de hacer investigación desde las raíces de la investigación. Y las sociedades económicas, amigos del país, fomentaron un poquitín pues esas investigaciones, incluso ya enviando profesores, sobre todo, al extranjero y trayendo profesores del extranjero. Aquí hay un movimiento de pensionados, que es el núcleo fundamental de lo que vamos a hablar en ulterior, pero ya a principios del siglo XIX se produce. Empiezan sobre todo para fomentar lo que llamaban las ciencias útiles. Y las ciencias útiles entraban pues la física, la química, la minería, la agricultura, es decir, todo aquello que estaba relacionado con el progreso. La idea de progreso es lo que hace que se le dé importancia a esas ciencias útiles. Pero a medida que va avanzando el siglo, van apareciendo personas que empiezan a considerar que también sería muy importante la ciencia inútil, inútil entre comillas, de que sea investigar, para ver los fundamentos de las ciencias, y hay quien habla de la sublime utilidad de la ciencia inútil, es decir, de la ciencia que es un objeto de investigación. Y eso es lo que trabajamos ahí y nos quedamos en 1900. A partir de ese movimiento, se empiezan a crear sociedades científicas para fomentar lo que José Rodríguez Carracido, que es catedrático de química biológica, fue rector de la Universidad Central y un químico bastante interesante dentro de lo que entonces podía hacerse en España, pero muy promotor de la investigación en España. Él forma parte del grupo que crean en el año 1903 la Real Sociedad Española, bueno, entonces era Sociedad Española de Física y Química. Crean esta sociedad, dirige eso, y en los primeros escritos que publica habla de que sería muy conveniente que se enviaran cosas con un poquito de originalidad, invitando también a los profesores de instituto y a los maestros. O sea, las publicaciones que hace la Sociedad Española de Física y Química, hay sobre todo profesores de instituto y algún maestro, porque quieren que la formación en ciencias venga desde abajo. Él es en muchas ocasiones lo he citado, pero es que conviene citarlo, hablaba de que la situación de España, el desastre, aparente desastre, porque luego no ha sido
considerado como tan mal desastre del 98, la pérdida de las colonias en España, habla que España ha perdido esas colonias frente a Estados Unidos porque, dice él, Estados Unidos es el país de la física y la química y España es el país de la retórica y la poética. Entonces, alegando un poquito eso, bueno, pues empiezan a iniciar ahí unos trabajos que son la base de lo que va a venir después. Aquí tenemos el momento en que ya había muerto Carracido, ese año muere Carracido, pero en este momento es en el que se le reconoce a la Sociedad Española de Física y Química por el rey, le concede el título de real, y ahí es donde hacen la Junta Directiva conmemora la boda de plata, que son los 25 años, y además recibe el nombre de Real Sociedad Española de Física y Química. A partir de ahí, pues, desde 1903 se empiezan a publicar lo que son los anales. Ahí tenéis el tomo primero de los Anales de Física y Química. Los Anales de Física y Química es la primera publicación, junto con otras publicaciones que hacía la Real Academia de Ciencias, donde la investigación que se hace en España pues, empieza a ser dada a conocer. Anales tuvo un intercambio con casi todas las revistas internacionales de su tiempo. La biblioteca de la Real Sociedad Española de Física y Química tiene todas las revistas de aquella época, estamos hablando de 1903, de todo tipo. O sea, es un reconocimiento de la Real Sociedad muy importante. Y en ese reconocimiento de la Real Sociedad y en esos anales es donde aparecen por primera vez esto que está escrito a mano. Yo me dediqué bastante tiempo a, creo que, no lo digo por presumir, pero creo que soy el único en España que se ha cogido los anales de física y química desde el número 1 hasta el año 39-40 y he ido sacando todas las notas de todas las publicaciones que se hacen en los anales. Bueno, tengo, el profesor Hanserón lo conoce, una documentación enorme porque me interesaba saber esto que ellos publicaban, de dónde salía, en quién se fijaban, de dónde estudiaban, qué era lo que estudiaban ellos. Y están relacionados todos los nombres que ellos citan. Y aquí es donde aparecen los primeros trabajos de ingeniería con Blas Cabrera. Blas Cabrera, que es con el que hace la tesis doctoral, y esto es lo que él publica en Anales. Hasta el año 32 es lo que aparece en los anales, porque luego las publicaciones de Ulterior son en revistas extranjeras fundamentalmente y en la revista española, en la revista de la Academia de Ciencias. Pero ahí tenemos las primeras publicaciones que él hace en los anales. Y esto llegó a todo el mundo. Hubo un intercambio con todos los países. Estamos hablando que esto arranca en 1903. Ya vamos a ir a 1907. En 1907, ahí tenemos el hipódromo, que es los nuevos ministerios, ahora son los nuevos ministerios. Toda esta calle Libertad es el Paseo de la Castellana, y toda esta zona es la zona donde está la residencia de estudiantes, y ahí es donde aparece el núcleo fundamental de la investigación científica en España. Todo este terreno, casi desde Cuatro Caminos, que está aquí, toda esta parte, era del conde de Maudes, era el propietario de ese terreno. El conde de Maudes, ahora voy a poner alguna cosa muy detallada, es el que vendió terrenos ahí, y ahí se hizo el Instituto Nacional de Física y Química, del que hablaremos más detenidamente, y la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, que es esta que tenemos aquí. La residencia de estudiantes se hace en 1910, y en la residencia de estudiantes había, por supuesto, que está vivir en la residencia, pero se cultivaba el estudio, los idiomas, la poesía, el teatro, el cine, y sobre todo había un comité hispano-inglés que ponía muy en contacto a profesores ingleses con españoles,
y la Sociedad de Cursos y Conferencias. A través de lo que vamos a ver ahora de la Junta para la Ampliación de Estudios, a la residencia vinieron los más destacados profesores extranjeros a dar conferencias. Por ahí pasó lo más distinguido, Madame Curie, Redinger, Einstein, en fin, todo lo grande de entonces pasó por ahí. Esa es la residencia que todavía está y la podéis ver, que realmente está así, o sea, se conserva tal cual. ¿Dónde está? Esa es la parcela del conde de Maudes, la parte de los terrenos que hemos visto antes, que tendrían hasta el hipódromo, pero esta es la parcela que el conde de Maudes ofrece para la construcción de lo que se llama el Rockefeller. El Rockefeller intenta hacer un instituto nacional de física y química y se llama el Rockefeller porque la Fundación Rockefeller se ofreció a hacer una donación a España para la investigación científica. El secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, que se crea en el año 1907, a la que dedicamos un artículo bastante interesante, Sánchez Rodillo, que está publicado en Mundo Científico, que ya no existe. Aquí tenemos, con motivo del 80 aniversario, que además lo titulábamos La vida breve de una fundación ahora octogenaria. Decimos el nombre de La vida breve porque Manuel de Falla, autor de La vida breve, iba a la residencia. Y aquí tenemos todo lo que fue la creación de esa Junta para Ampliación de Estudios. Pues bien, en esa Junta para Ampliación de Estudios la presidía Cajal. Cajal era premio Nobel, porque le dieron el Nobel en 1906. Cajal es el presidente hasta que muere Cajal en el año 34 y tiene un secretario que es José Castillejo, manchego como yo. O sea, era de un pueblo, Alcolea de Calatrava, muy de familia agricultora y con un interés por los idiomas y por la ciencia muy grande, aunque él lo que estudió fue Derecho y fue catedrático de Derecho en la Universidad Central. Este Castillejo, cuando viene, ya se asienta en Madrid porque estuvo un tiempo de profesor en Valladolid, también estuvo en Sevilla, decide instalarse en una zona, la calle Alberto Alcocer, un poquito más arriba, está lo que entonces se llamaba la Cuesta del Zarzal. Y eso era un campo enorme, ahí no había ningún edificio. En ese campo tan grande y tan extenso es donde acamparon las tropas de Napoleón cuando quiso invadir, cuando quiso entrar en Madrid, ahí estuvieron acampadas. Bueno, pues Castillejo, ahí había un olivar muy grande y decide, junto con Menéndez Pidal, Dámaso Alonso y otros menos conocidos, comprar todo ese terreno y hacerse ahí una casa. Y la casa de Castillejo y la casa de Menéndez Pidal siguen intactas, ahí están, y se pueden visitar incluso en el Olivar de Castillejo, que como se llama, es una fundación que se hacen ahí con muchos actos y demás. Este Castillejo empieza a interesarse por la cultura en general, pero especialmente el fomento de la física y la química. Y hace un viaje en 1919 a Estados Unidos porque el que luego fue cuñado suyo trabajaba en la Fundación Rockefeller. Va a la Fundación Rockefeller, empieza a establecer allí relaciones con los Rockefeller, debía ser un hombre de buen trato y al final se hizo bastante amigo de los Rockefeller, muy amigo de los Rockefeller, hasta tal punto que la Fundación Rockefeller ofreció hacer una donación a España en los años 20 de $420.000. Esa es la oferta que hizo la Fundación Rockefeller. Pues bien, lo que hacía la Fundación Rockefeller es dar esos $420.000 para edificar un centro de investigación
y darle material, pero había que comprar los terrenos, había que dar los terrenos. Entonces, estamos ya en la época, esta es la época del directorio de Primo de Rivera, se piensa que dónde se puede ubicar todo esto, entran en tratos con el conde de Mauldes y esos terrenos, ahí había todo esto que estamos viendo, porque del conde de Mauldes, como os he dicho, había mucho más, pero esto que estamos viendo eran, en la documentación aparece como 1.000.000 de pies cuadrados, aparece como pies, 1.000.000 de pies cuadrados. El millón de pies cuadrados son aproximadamente 90.000 metros cuadrados. Esa es la extensión. Y el precio que le puso era a 2,50 el pie cuadrado. Si realmente, porque eso es una oferta ya en el año 23, la construcción de todo lo que estamos hablando pasan años hasta el año 32. Si se vendió por ese precio, pues el conde de Mauldes cobró 2,5 millones de pesetas de esos años, que no está nada mal. O sea que, en fin, se podía vivir con ese dinero. Bueno, pues ahí empieza una historia que es un poco, pues, un poco rara. Aquí tenéis, mirad, ahí donde está, este es el Rockefeller. Ese es el Rockefeller. Aquí está el hipódromo, ahí se ve el hipódromo, esta es la residencia de estudiantes, esta es la Escuela de Ingenieros y el Museo de Ciencias Naturales, y por aquí está el Paseo de la Castellana. Aquí está, y esto lo utilizaban como campo de deportes. Hay una vista que también se ve bien, que es esa. Ahí lo tenéis. Y aquí lo estamos viendo un poco más para acá. El Paseo de la Castellana, lo que ahora es la Escuela Superior del Ejército, me parece que es Escuela Superior del Ejército, que eso lo había comprado al conde de Mauldes, la Institución Libre de Enseñanza, y ahí ese edificio lo hizo la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1878 por Ginés de los Ríos y otros cuantos, y hicieron ese edificio como el Palacio de la Educación. Ese era el Palacio de la Educación, un sitio donde no se daba clase a niños y niñas, se daba clase a los maestros y profesores de secundaria para formarlos y a los inspectores de educación. Ese era el Palacio de la Educación. Luego, bueno, las cosas cambiaron y ahora es el Museo del Ejército. Pero o sea, el Museo del Ejército no, la Escuela Superior del Ejército. Pero ahí se ve muy bien, esta es la Escuela de Ingenieros y ahí donde está, pues, todo ese Rockefeller. El Rockefeller, así le llamaban entre ellos, digamos que las negociaciones de hacer ese Rockefeller empiezan en los años 20. Hasta el año 32 el Rockefeller no se inaugura. Hay un proceso en que hay, pues, sí, no puedo. Hubo quienes querían que fuera solo de química. La Fundación Rockefeller quería que fuera de química, de física y de química. En todo ese trajinillo, pues lo que sucede es que en el año 31 se proclama la Segunda República. Y la Segunda República está muy decidida a que sea un centro de física y química. Entonces, es cuando realmente el Rockefeller se hace y se inaugura en el año 1932, el 6 de febrero. Y ahí tenemos el día de la inauguración, pues al ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, estamos hablando de la Primera República, a Blas Cabrera, que fue el director del Instituto Nacional de Física y Química, y a profesores extranjeros con los que colaboraron los científicos españoles desde el principio. Fíjense, a Sommerfeld, un gran científico de los que ponen los principios de la mecánica cuántica, a Weiss, que es con el que trabajó Cabrera, y Cabrera hacen una especie de modificación de la ley de Curie-Weiss en el que participa Arturo Duperier. Todo el trabajo que hace Arturo Duperier al principio es con Blas Cabrera. O sea, ahí tenemos, pues, gente muy principal y muy importante en la ciencia mundial.
Y ahí estaba España, en esa ciencia mundial, siendo también protagonista. Fueron a trabajar con ellos vinieron aquí, con lo cual tenemos, pues, digamos, el augurio de que la ciencia en España iba a ser, pues, una ciencia, pues, codo con codo con la ciencia internacional. Aquí tenéis al presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios, Santiago Ramón y Cajal, contando un periódico. Le gustaba mucho hacer fotos, le pasaba un poco como a este. Le gustaba, porque claro, eso no es casual. Los fotógrafos no van así por la calle. Le gustaba, hay muchas fotos de Cajal, lo mismo que le pasa a Einstein. Eran coquetos, en el sentido ese de que, pues, una foto de una manera, otra foto de otra, y aquí pues está él ahí con su periodiquillo, da la impresión de que tiene el dinerillo en la mano derecha para pagar, porque Cajal era profesor en lo que en Atocha, donde está, ahora creo que eso es un conservatorio, no sé exactamente si es un conservatorio de música. O sea, al lado de Reina Sofía, respecto a la Reina Sofía, está lo que era, esa era la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Esa era la Facultad de Medicina porque en esa, retrocediendo a los principios del siglo XIX, se quiso hacer una gran universidad en España que fuera un poco a imagen de la universidad francesa, una universidad un poco napoleónica. Entonces se hizo la Facultad de Medicina. Enfrente está el Observatorio Astronómico. Hay un edificio que está junto a lo que es un instituto, que era la escuela de máquinas, que era un poco la escuela de caminos. Se hace el jardín botánico, se hace el Museo del Prado, que el Museo del Prado originariamente era para ser facultad de ciencias. Entonces, eso iba a ser una gran universidad. No llegó a ser así, pero lo que se hizo, hecho está, y ahí está. Y Cajal vivía junto al retiro, ahí es donde estaba la casa de Cajal, entonces bajaba andando de su casa a dar clase a la Facultad de Medicina. Ese es Cajal y este es su brazo derecho, el manchego que os he dicho, José Castillo. Ahí lo tenéis con la cabra, con el perro y con su hija. Esa es una foto en el olivar. Era muy... ahora diríamos que le gustaba el bricolaje. Pues le gustaba mucho hacer cosas manuales, muy agricultor, porque era de familia agricultora. Hay fotos de él que está podando los olivos. O sea que era una persona verdaderamente del campo, pero con una envergadura de formación y con una capacidad, llegó a dominar inglés, francés, alemán e italiano, o sea que se manejaba en las lenguas perfectamente, con lo cual la capacidad de relación que tenía con cualquiera era magnífica. Realmente es el gran artífice de todo lo que estamos hablando, porque era el secretario y era el que tenía que verse con unos y con otros, el que tenía que relacionarse con todas las instituciones, el que recibía a la gente, por ejemplo, cuando llegan los Rockefeller, pues los enviados, los delegados que envían los Rockefeller de España, los recibe él, está con ellos, tienen que ir a ver a los ministros y él va con ellos, tiene que ir al primo de Rivera, por ejemplo, y él está en las reuniones. Es un personaje que ahora estamos terminando un libro un poco de homenaje a él, porque no es que haya quedado oculto, pero un poquito marginado frente a la relevancia que tienen, pues, el Señor de los Ríos, Bartolomé Cosío, que fueron, pues, desde luego, los promotores de todo aquello, pero el que dio la cara y alguna vez se la partieron, bueno, se la partieron, fue a José Castillo. O sea, este es el que realmente daba la cara. Y ahí lo tenéis, cuentan todos los alumnos que han escrito sobre él, que llegaba en bicicleta
a San Bernardo, se metía a veces por un carril que no le correspondía, alguna vez se cayó de la bici y cuentan algunos de cómo como en fin, no era la cosa tan moderna, pues el pantalón lo tenía que recoger un poco para no cogérselo con la cadena. O sea, es lo que se hacía antes. Y se ponía un alfiler de eso de colgar la ropa. O sea, llevaba ahí un alfiler de colgar la ropa. Y bueno, pues el hombre era un gran personaje. Uno de los grandes personajes. Él fue, desde que se crea la Junta para Ampliación de Estudios en 1907 hasta el año 1932, más o menos, hasta que se hace el Rockefeller, es el secretario. Luego, ahí empieza a tener desavenencias con ciertas intromisiones políticas y lo que quiere es dejar un poco la secretaría de la Junta para Ampliación de Estudios y fundan la Fundación Nacional de Investigación y Ensayo de Reformas. Ese nombre es el nombre que le dan a una variante, digamos, del Instituto Nacional de Física y Química con aplicaciones industriales. O sea, ya se piensa que lo que hay que hacer es investigación, pero también fomentar la industria y la ingeniería. Pues ahí tenéis, esta es la foto emblemática en el año 23 de Einstein en el Caserón de San Bernardo. Este es Carracido, el que hemos dicho antes, que fue el promotor de la institución de la Real Sociedad de Física y Química. Este es Blas Cabrera. Este es Julio Palacios, con quien Duperier tiene una relación extraordinaria. O sea, ahí están, pues, ya nos gustaría a más de uno haber estado en esa foto, pero ahí la tenemos. Es un gran momento de la presencia de un gran científico en España. Esta es otra. Aquí tenemos a Duperier, están en el laboratorio de investigaciones físicas con Julio Palacios, Blas Cabrera. Y este es el organigrama de lo que es la Junta para Ampliación de Estudios. La Junta, luego tiene una segunda parte, o sea, me he quedado aquí. Estos son las instituciones que se crean para la investigación, que no solamente es para la investigación en física y química. Hay investigaciones paleontológicas y prehistóricas. Hay laboratorios de fisiología. Están los laboratorios de histología. O sea, hay todo lo que realmente había que fomentar para que se investigara y llegar a tener una consistencia en los terrenos de las ciencias en general, se crea en la Junta. Una de las primeras creaciones es los pensionados. Dan pensiones para que vayan al extranjero, alumnos, estudiantes, profesores, para que vengan. Entonces se crean unas relaciones institucionales extraordinarias. Esta es la segunda parte. Este fue el Centro de Estudios Históricos. Es uno de los grandes centros de investigación en historia. De ahí sale Américo Castro, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, en fin, gente, pues, los grandes que hemos tenido. Se hacen también ensayos docentes, porque se piensa que no solamente es la investigación, sino que para que haya investigación hay que tener cantera, hay que tener formación desde el principio en ciencia. Entonces crean el Instituto Escuela, que es un instituto de segunda enseñanza muy extraordinario, con unos principios de educación muy buenos. Se crea el Colegio Cervantes, que lo podéis ver todavía en Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos, en la esquina con Raimundo Fernández Villaverde, está el Colegio Cervantes, tal como era el edificio entonces. Pues ahí está la residencia de estudiantes, en fin. De la Junta para Ampliación de Estudios procede pues todo lo más granado que nosotros hemos podido tener. Aquí tenemos un homenaje que le hace el Rockefeller a Julio Palacios. Y ahí, pues, ahí está Duperier, ahí está Cabrera, en fin, ahí están los que investigaban en ese Instituto Nacional de Física y Química que se había creado en este mismo año, en el año 32. Este es el libro de Julio Palacios, Atrevido, es un libro muy atrevido, de Julio Palacios, que hizo su propia teoría de la relatividad. Yo no soy quien para decir si llevaba o no llevaba razón, me da la sensación de que no llevaba del todo, porque no prosperó mucho. Pero ahí tenemos
el libro de la relatividad de Julio Palacios, que tuvo una gran amistad con Arturo Dupérier. Aquí tenemos a Palacios y a Blas Cabrera. Blas Cabrera es el que dirige la tesis de Dupérier y, bueno, pues son personas verdaderamente muy iniciadores de lo que va a ser la física en España. Ahí tenemos el homenaje que le hacen al propio Dupérier cuando le dan la cátedra de geofísica. Ya os han hablado un poco de la biografía de él y bueno, le dan la cátedra de geofísica, se tiene que marchar, pues se la dan en el año 33, en el año 36 viene la guerra y ya empieza pues el problema de la salida de España. Primero se va a Valencia, Arturo Dupérier se va a Valencia, donde sigue con sus investigaciones en la medida que puede, y en Valencia se publica esta revista, que es esta revista. Y aquí publican los que estaban ya un poco pues, a punto del exilio, aquí publican todos. Es una revista además ilustradísima con los grandes pintores, dibujantes de la época, está muy bien. Y ahí hay un artículo sobre electricidad atmosférica de Dupérier en esta revista. Ahí tenéis el índice, y ahí están Navarro Tomás, Moles, Urueta, del Río Ortega, Dupérier, Ángel Llorca, que fue el director del Colegio Cervantes, este que hemos dicho de Cuatro Caminos, Pedro Carrasco, Justa Freire, Moreno Villa, en fin, León Felipe, ahí estaban pues los que ya se estaban preparando para salir de España. Es un poco casi el testamento de lo que se avecinaba. Aquí tenemos una ilustración de esa revista de Solana. Bueno, pues cómo veía, con qué vista trágica veía las cosas, ¿no? Y aquí tenemos una cosa curiosa. En el periódico La Verdad de Valencia, en el año 36, hacen un manifiesto: lo que el fascismo está destruyendo en Madrid afecta a todos los hombres. Llamamiento a los intelectuales del mundo, de los hombres de ciencia y artistas de la Casa de Cultura de Valencia. Y este lo firma también Arturo Dupérier. Arturo Dupérier firma, ahí están, pues prácticamente los que hemos visto en la revista, pues firman ahí. Y bueno, lo que hacen es lamentar que lo que está pasando es que todo aquello que se hizo con ese trabajo y con ese esfuerzo, pues se está destruyendo. Este es el heredero de la Junta para el Estudio, que es el Consejo Superior de Investigación Científica. Se crea en 1939 en la Academia Española. Será el discurso de inauguración en el año 40, lo preside el caudillo y el discurso es de José Ibáñez Martín, con un discurso que este es el discurso, es hacia una nueva ciencia española. Hay un capítulo que lo titula Por la ciencia hacia Dios, que es este libro. Y bueno, pues esto es lo que es el de sí que daban las situaciones, porque efectivamente todo lo que es el Instituto Nacional de Física y Química no se destruye, sino que cambia de dueño, digamos. Pero todo el material, lo que pasa es que, claro, hay una comisión depuradora de profesores universitarios en la que están metidos algunos profesores universitarios que da la sensación de que aprovecharon un poco la coyuntura para que se tuvieran que ir fuera unos y poderse quedar otros. Entonces, bueno, pues esa es la situación y a partir de ahí, pues es lo que, bueno, poco a poco ha ido renaciendo la ciencia y llegamos a la situación actual en la que nos encontramos, que es bueno. Forma parte, ese es el Rockefeller, pero es de una publicación que hace el Consejo, lo hace en inglés para, bueno, para difundir lo que es el organismo del Consejo, que tenía también tantas fundaciones e institutos como hemos visto en la Junta. Y bueno, pues la revista está muy bien hecha, muy bien editada, y eso forma parte de, pues,
explican lo que es ese instituto, que lo llaman ahí todavía de física y química. Aquí lo que he querido poner son, para terminar, pues unos recuerdos de quienes conocieron a Duperrier. Este es un pequeño recorrido por su biografía, lo hace Ramón Carande en una galería de raros. Siempre los raros, pues, en fin, hay siempre un síntoma de marginación y es muy curioso. Este lo hace Pedro Laín Entral, dice más de 100 españoles. El primer párrafo merece la pena que lo leamos. Nos hemos reunido hoy para rendir un homenaje póstumo a Arturo Duperrier, hombre sabio y bueno que hizo no poca ciencia de calidad y que todavía habría hecho bastante más si en vida hubiese visto en torno a sí la asistencia y el interés que muerto él ha encontrado su nombre. Nos hemos reunido para honrar con palabras de pena y amistad verdaderas la memoria de lo que ese hombre verdaderamente fue y quiso ser, y también para honrarnos nosotros con él. Eso escribe Laín. Y esta última, y con esto termino, es la que escribe Nicolás Cabrera y Salvador Velallo, que compartieron en la habitación número 102 de la sección del magnetismo del Instituto Nacional de Física y Química. Salvador Velallo, que yo fui alumno suyo, de Salvador Velallo, daba magnetismo en quinto, y como dato curioso, quiero contar, que ya que estáis aquí, pues así lo sabéis, nos pedía a los alumnos que hiciéramos un trabajo sobre lo que quisiéramos, relacionado un poco con el magnetismo. Y entonces yo le dije si podía hacer algo sobre la historia del magnetismo en España. Bueno, pues me dijo sí, nada. Era un hombre muy activo, decía que estaba haciendo la tesis de la tercera edad, que estaba ya casi en la jubilación. Era un tipo gracioso. Me dijo, ¿me puede dar mucha información un profesor que hay en la Autónoma que es Javier Solán? Estaba entonces Javier Solán en la Autónoma. Bueno, fui allí a Javier Solán, le dije, hablamos de... Y yo hice el trabajo sobre el magnetismo escrito a mano, porque entonces no tenía otros medios y está escrito a mano. Bueno, pues leo el trabajo sobre el magnetismo en el aula, que había que leerse a los alumnos, y en el pasillo donde estaba el despacho de Velallos, había esa fotografía que he puesto antes de Einstein en San Bernardo. Ahí estaba la foto colgada. Bueno, pues yo veo aquello y resulta que la foto desapareció. Alguien se llevó la foto. Entonces, claro, yo fui a ver al profesor de la iglesia, mira, don Salvador, que yo no me llevo la foto. Porque, claro, no voy a ver eso. Mucho más magnetismo, mucha historia, pero te se ha llevado la foto. Y dice, bueno, no sé, pero es que la foto desapareció. Y era una foto que él le tenía mucho cariño porque estaba Palacio, estaba Cabrera, con quien él había trabajado, o sea, que estaba lo suyo, ¿no? Pero, pues, no sé, pero voy a hacer lo posible que se recuerde. A ver si encuentro la foto. Me recorrí todos los despachos de la Facultad de Físicas, fui a ver a todos los profesores. Y en el despacho del profesor Aguilar, que era el catedrático de termodinámica, dice, pues no lo sé si estará. Ahí tenía las vitrinas con los libros y luego unos armarios abajo, unas puertas. Ahí hay fotos, y había una foto, estaba, no la que se habían llevado, sino que él tenía también una foto. Entonces, tenía la foto, digo, me la deja usted para ver si, porque el profesor Velallos la ha desaparecido, me la llevé la foto a mi pueblo. Y en mi pueblo, un fotógrafo de pueblo, pero hizo el negativo, hizo la foto, yo tengo el negativo, tengo la foto, a Velallos le di una foto, y esa es realmente la foto que circula, porque fue una cosa curiosa. Pero claro, yo tenía temor de mucho hablar aquí, pero sale la foto. No, que yo no me llevo nada. Así que me gusta recordar a Salvador Velallo. Aquí hace un resumen de cómo trabaja Duperrier en el magnetismo, en la electricidad atmosférica y en la radiación cósmica, muy elogioso y sobre todo sobre los impactos. Así que
Bueno, pues esto es lo que puedo contar. Yo creo que es suficiente.